Bienvenidos a Plan Base Estudio. En esta oportunidad veremos temas relacionados a un orden básico para poder trabajar con las ideas de organización y planificación para los estudiantes. Ahora veremos el tema de las prioridades. Aquí tenemos dos situaciones. El antes, que es lo que suele ocurrir con los estudiantes, ¿no? Cómo suelen organizar sus prioridades, y lo que ahora Plan Base Estudio va a tratar de plantear. Revisemos un momento la situación de antes, que es lo que suele ocurrir con los estudiantes generalmente. Cada una de esas burbujas representa un aspecto, un elemento importante para los estudiantes. Y mientras más al centro esté cualquiera de estas actividades, quiere decir que es más importante para él, ¿no? Estas actividades luchan por el centro. Y mientras más grande sea alguna de estas burbujas, representa no solo lo importante, sino la cantidad de recursos que exige el estudiante, que el estudiante otorga a esa actividad. Y en esta situación, ¿no? En el antes, podemos ver que más al centro están otras prioridades y al fondo, ¿no? A un lado, arrimado por las demás actividades del estudio. ¿Y cómo es que esto podría tener coincidencia con la realidad? Pensemos un momento, ¿no? Un estudiante cuando estudia realmente. Por lo general, suele ocurrir que lo hace cuando ya no le queda otra, o cuando alguien en su familia le está insistiendo en que estudie, o cuando ya la evaluación, el examen que le van a tomar, pues está ya a puertas y no le queda más que estudiar. Entonces vemos que si no ese es el caso, cualquier otra actividad toma la prioridad y envía el recurso a un lado, ¿no? Al estudio a un lado, y las otras actividades consumen los recursos del estudiante. Y dentro de ello, pues vamos a poder ver que esta situación realmente pone en riesgo no solamente el futuro académico y profesional del estudiante, obviamente, sino que algo más inmediato. Cuando un estudiante maneja esta forma de organizarse, pone en riesgo las otras actividades que él valora. Por ejemplo, si a un estudiante le va mal en los estudios, le va a ir mal con la pareja posiblemente. O sus padres le van a restringir los videojuegos, porque van a creer que son el culpable. Va a ver menos a sus amigos también. Es decir, mientras peor le vaya al estudiante en su prioridad, en su principal responsabilidad, que son los estudios, él va a poner en riesgo todas aquellas cosas que él valora. Mientras peor le vayan los estudios, peor le va a ir en lo demás. Entonces, él pone en riesgo estas actividades. Si a él no le va bien los estudios, es posible que esto lleve incluso a un conflicto de pareja, si es que tiene una pareja, si es que tiene una relación. Los videojuegos se los puedes, como les comentaba, se los pueden suspender, ¿no? Y puede tener una serie de consecuencias temporales. Ahora veamos la propuesta de plan base estudio, que es la de, que se muestra en el otro gráfico, que es la de poner el estudio en el medio. Es decir, en vez que esté arrimado, como suele pasar, esté ahora en el medio. ¿Y qué quiere decir que está en el medio? Que le vamos a dar la mayor prioridad posible, y alrededor de estas actividades van a estar los demás elementos, los demás conceptos. Hay que tener muy en cuenta que esta propuesta no implica eliminar o satanizar a las otras actividades, a las otras cuestiones que son importantes para el estudiante, sino buscar una armonía, que el estudio esté en el medio y que todo lo demás se acomode al estudio. Antes, el estudio se acomodaba al resto de prioridades. Ahora, el resto de prioridades se va a acomodar a la más importante, a su principal responsabilidad, al estudio. Y bueno, ¿qué quiere decir, por otro lado, que el estudio esté en el medio, que sea prioritario? ¿Cómo se manifiesta esto en la realidad? ¿Cómo se puede mostrar? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica? Cuando algo es prioritario para alguien, quiere decir que le vamos a garantizar los mínimos recursos más básicos, ¿no? Los recursos mínimos indispensables para que esa actividad o este aspecto se desarrolle adecuadamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en un presupuesto de dinero. ¿Por qué? Porque el principal recurso de todo estudiante, ¿cuál es? Es el tiempo. Claro, podemos pensar en el dinero o en otros aspectos, pero por lo general, de todos los recursos que un estudiante tiene a su mano,
el que tiene más a su alcance y el que tiene, sobre el cual tiene mayor poder es el tiempo. Y el tiempo se maneja muy similar, su comportamiento es idéntico, yo diría, al dinero. Y vamos a hacer esto. Vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace una persona cuando gana dinero, cuando recibe el pago por su trabajo? Tiene que hacer su presupuesto, ¿verdad? Vamos a imaginar de todas las cosas que uno tiene que presupuestar, vamos a quedarnos con una, que es pues el tema de la comida. Es decir, tú recibes un dinero, ¿ok? Tu sueldo, y no puedes gastarlo así nomás. Tienes un presupuesto y en esto vamos a pensar en la comida. Entonces tienes que separarte un dinero para la comida. Le separas, es decir, separas los recursos mínimos e indispensables para que tú puedas comer todos los días de la semana, todos los días del mes, hasta que recibas tu próximo pago. Entonces, ese dinero no lo tocas por nada ni por nadie, no importa si viene un concierto, incluso si viene un tema de un tema familiar, no puedes tocar ese dinero porque si no te quedas sin comer. Y si te quedas sin comer, puedes enfermar, no puedes trabajar y bueno, eh, incluso podrías fallecer. Te da puedes sufrir una inanición. Entonces, es evidente que ese dinero no lo puedes tocar, que tienes que garantizar los recursos mínimos indispensables para poder nutrirte a ti y quizá a tu familia. Lo mismo ocurre con el tiempo y con el estudio. Le tenemos que garantizar cuáles son los recursos mínimos indispensables, en este caso pensando al menos el más importante, el tiempo, entonces le vamos a separar un tiempo al estudio y no se lo vamos a dar a nadie más. Y el estudio merece pues, un horario estelar, el mejor horario posible y vamos a calcular entonces juntos cuánto es ese tiempo, va a depender del caso, adecuado, necesario o mínimo indispensable que le demos que brindar al estudio para que se ejecute adecuadamente. Y si nos va bien en el estudio, en todo lo demás nos va a ir bien. Nos va a ir bien con la pareja, vamos a disfrutar de los videojuegos, vamos a disfrutar de la compañía de nuestros amigos y no van a peligrar. Al contrario, ¿no? Van a tener mayor disfrute, van a también poder incluso extenderse. Cuando a uno le dan, se le va bien en los estudios, las otras posibilidades también se abren, ¿no? Puede haber más disfrutes, más licencias, más opciones, más oportunidades, pero cuando te van mal, todo lo contrario, ¿no? Incluso pones en peligro estas otras cuestiones que cada alumno valora. Entonces aquí la primera lección en ese tema de las prioridades es poner el estudio en el medio, que quiere decir ver la manera de garantizar los recursos mínimos indispensables, es decir, el tiempo mínimo indispensable que requiere cada día el estudio para que nos vaya bien, pero también para preservar estos otros aspectos que no debemos eliminar y que son importantes para el estudiante. ¿No? Recordemos las prioridades. Ahora hablaremos un poco de la habitación y su importancia. Tenemos una frase aquí que es: una habitación ordenada es una mente ordenada. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hablamos de la habitación? Lo que ocurre es que en la habitación es el lugar donde más se desarrollan las costumbres, las buenas y malas costumbres. Y es difícil, como mencionaba ya antes, en otro momento, es difícil tratar de plantearle a alguien que estudie o trabaje con orden cuando no profesa el orden en su día a día, no lo intenta o ni siquiera reflexiona al respecto. Entonces, esto que estamos explicando aquí va en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Como les comento, la habitación es el lugar donde uno más desarrolla costumbres buenas y malas. Entonces vamos a aprovechar esta condición para generar buenas costumbres. ¿Qué pasa? Miren, usualmente la mayoría de jóvenes o estudiantes suelen ser algo desordenados, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que en el día a día, en su habitación, profesan el orden, practican el orden, mejor dicho, el desorden. ¿Qué pasa? Que les entregan sus medias, sus prendas, y el alumno que hace, pues las tira, ¿no? Las lanza. Desordena, no acomoda su habitación, las almohadas, todas las cosas que le da a la mano, pues él simplemente las comienza a arrojar, a tirar en cualquier parte, no toma cuidado. ¿Y cuál es el problema de esto? Que lo que hace uno en su habitación, pues lo hace siempre. Es decir,
uno comienza a desordenar no solamente eh, durante un día a la semana, sino que uno está en la habitación todos los días. En algún momento estás en tu habitación, entonces esto se vuelve una práctica de desordenar de días, semanas, meses, años, décadas. Uno se vuelve un magíster en el desorden, se vuelve un acto reflejo. Cada vez que alguien te da algo, como lo primero que te viene a la mente, por tanto practicarlo es ser desordenado y tirarlo donde sea, entonces tú lo tiras donde sea. Lo pones en cualquier parte, sin cuidado. Y eso también te lo llevas a otros planos. Llegas a la universidad o al colegio y si un profesor te da una separata, así como tirabas tus medias, pues la separata también la tiras. Te dan te prestan unos apuntes, algunas hojas, algunas fichas y también. Y cuando tienes que anotar cosas, también lo haces de forma desordenada, con poco cuidado. Y cuando el profesor te está enseñando algo en tu mente, de alguna forma, junto como lo haces con todos tus documentos, también lo pones donde sea. Y llevas el desorden a todas partes y no te das cuenta que eso te complica porque así es mucho más difícil evocar la información, es mucho más difícil encontrar las cosas. Y uno puede pensar, bueno, entonces, ¿qué pasó, Jorge? Me atrofié el cerebro. Ya la mente, ya no lo puedo recuperar. No, esto se arregla, creo yo, de manera muy sencilla, ordenando la habitación, doblando tus medias, ordenando tu cuarto. Tú puedes recuperarlo porque vas a llevar este orden, esta costumbre que vas a generar todos los días, como, como en las películas de Kung Fu, como un maestro Shaolin que practica a través de la repetición y practica en el día a día lo que va a llevar a otros planos, pues aquí también. Si el alumno se vuelve ordenado y organizado, va a llevar este orden no solo de manera inconsciente, que es lo que pretendemos, sino también de manera consciente. Es decir, bueno, estoy profesando y practicando el orden en mi habitación, estoy tratando de ser ordenado, eso también lo voy a tratar de hacer en, en mis estudios y quizá más adelante en el trabajo, porque me trae resultados. Se ve bien, me siento bien, todo está mucho más cómodo y así también da más ganas de trabajar. Entonces vamos a buscar que el alumno, proponerle al alumno, el estudiante, se le propone al alumno, ¿por qué no? Trate de ser más ordenado en su habitación para que le vayan mejor en los estudios. Y pensemos un momento en un lugar de trabajo, por ejemplo, un taller, ¿no? Porque la habitación es un taller, pero de lo propio, de lo personal. Cuando uno va a un taller y va a un taller desordenado, sucio, donde tiene las piezas en cualquier parte, los insumos en cualquier parte, las herramientas desperdigadas. Cada vez que te llega un orden de trabajo, es difícil. ¿Dónde están las cosas? Te demoras, cometes errores y la verdad llegar a un lugar así es poco grato y no te desenvuelves de la mejor manera. Ahora, dejemos de pensar en ese taller desordenado, imaginemos que llegamos a uno sencillo, que no es lujoso, no es de una inversión extraordinaria, pero está limpio y bien ordenado. Así sí da ganas de trabajar, ¿verdad? Y cometes muchos menos errores y despachas más rápido los servicios. Entonces es lo que vamos a buscar también que se dé en la habitación. Y para ello vamos a proponer tres pasos en el ordenamiento. Eliminar, transferir y organizar. Claro, uno puede organizar su cuarto, simplemente uno dice, bueno, ordenarlo, pero vamos a sugerir algo. Eliminar, es decir, lo primero que vamos a hacer es tratar de buscar todo lo que nos sirva en la habitación. Basura, quizá hay artefactos, libros o cosas que ya no nos sirven. Aspectos, temas, puede ser un reloj roto o cosas que ya no nos sirven, boletas y recibos que ya no los tenemos guardados por si acaso, pero nunca los usamos. Entonces, botamos primero toda la basura de nuestra habitación, todo lo que nos sirve. Y aquí hay que luchar con algo, ¿no? Porque a veces uno se resiste, quiere retener cosas porque supuestamente le va a servir o quién sabe más adelante. Hay que ser fuerte y deshacernos de esas cosas que nos sirven. Una vez que hemos eliminado toda la basura, ya podemos pasar a la fase de transferir. Es decir, vamos a buscar eh, otros elementos de la habitación que no los podemos botar a la basura porque son valiosos, pero no los usamos. No los usamos y los tenemos en la habitación para almacenarlo, como si fuera un almacén, pero la habitación no es un almacén, sino es un taller funcional de lo propio. Esas cosas nos estorban. Y si eres estudiante, con mayor razón las tienes que sacar. Yo te propongo sacarlo para mejorar tu orden.
Entonces vamos a ver quizá una caja de herramientas que usas una vez al año, eso ponlo en otro lado. Seguro lo usas muy poco, así que ponlo en otro lado, no lo botes, pero busca dónde moverlo, dónde colocarlo, pero que ya no esté en tu habitación. Y finalmente, cuando ya hayas eliminado toda la basura y hayas transferido las cosas que estaban en calidad de almacén en tu habitación, ahora sí, vamos a ordenar, vamos a reorganizar y esto va a ser como un juego. Yo sugiero pensar, como reflexionando, responderos una pregunta. ¿Cómo puede ser mi habitación más útil para mí? Y en todo este proceso no hay que desesperarse, no hay que atolondrarse, hay que tomar las cosas con calma, poco a poco, porque tampoco la idea es frustrarse o sentirse presionado, sino de manera natural, como un juego, vamos a buscar poco a poco, con nuestra práctica también, qué cosa nos conviene a nosotros y tener una habitación ordenada. Y luego esta forma de comportarnos, esta forma de actuar, tratar de llevarlos a otros planos, como el estudio y el trabajo. Otro aspecto que tanto los estudiantes como los familiares que dan soporte a los mismos suelen pasar por alto es el tema de los socios estratégicos. En este caso vamos a hablar de los compañeros de clase. Yo suelo sugerir a los estudiantes eh, que traten de identificar tres compañeros, ¿no? Tres estudiantes que tengan los mismos objetivos y compromisos de trabajar para aprender y para aprobar. Y aquí hay que hacer una aclaración. Sobre todo es algo que se da en el colegio, pero también se lleva a veces a otras instancias. A veces nosotros estamos en clase y, identificamos con cierta rapidez, al poco tiempo, a las pocas semanas, cuáles son los alumnos más responsables o siquiera en el grupo que tienen alguna responsabilidad que tratan de salir adelante. Los identificamos rápidamente, pero no nos acercamos a ellos. Por una cuestión quizá un poco infantil, tendemos a tener estas actitudes un poco tribales, por así decirlo, de reunirnos solo en grupitos y que por ende no podemos juntarnos con nadie más. A ver, eh, hay que entender que dentro de un centro de estudio escolar o universitarios todos somos colegas, todos somos compañeros. Entonces, no hay nada de raro, extraño o vamos a decir así, fresco, ¿no? O descuidado en hablar a una persona que no es nuestro amigo. Si es nuestro compañero de clase, podemos nosotros ir y preguntarle, obviamente, sobre temas de clase, sobre temas de los cursos que nos están enseñando. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque no podemos frenarnos así. Es decir, porque estamos dejando de lado una gran oportunidad y a personas valiosas para nosotros, que nos van a ayudar mucho. No podemos ponernos estos límites. Tenemos que entender que dentro de un centro de estudios hay un magisterio, hay un ambiente de camaradería y es perfectamente viable que un compañero le pregunte a otro eh, dentro dentro del respeto, ¿no? Y de ser atinado en el momento eh, sobre algún tema de los estudios. No es para estar pidiéndole ayuda todo el tiempo, pero sí hay una consulta, una breve conversación sí se puede dar. No hay por qué quedarnos cortos y no intercambiar ideas. Y es aquí donde ya se puede ejecutar esta propuesta. Identifiquen en el aula donde estén alrededor de tres compañeros que sean responsables, porque ellos los van a sacar de muchos problemas rápidamente. Por un lado, tenemos que los profesores, si bien pueden recibir nuestras preguntas, a veces es un poco distante el profesor o no tiene mucho tiempo o no está dispuesto a responder muchas de nuestras preguntas, ¿no? A veces el profesor nos pone el pare, como se dice, a la segunda o tercera pregunta que le hacemos, alumno, atienda, yo ya le respondí, ya le expliqué, ponga más atención a clase y se acabó. Ya no podemos seguir recurriendo a él. Pero al compañero sí, podemos más o menos repetirles algunas preguntas y son mucho más accesibles y nos dan una respuesta mucho más rápida que lo que podría dar un profesor, que podría demorarse una semana o hasta que lea el correo o el mensaje que le has enviado. Entonces aquí tenemos una situación que debemos aprovechar. Los compañeros nos van a sacar de un sinfín de problemas, es un apoyo importante. Y también si estamos hablando con
no solamente con alumnos, sino con padres de alumnos, porque no también que les den el consejo. A lo mejor los padres pues conocen a los padres de los otros alumnos y poder tener esto muy en cuenta porque hay mucha ayuda. Hay preguntas o cuestiones que te puede sacar más rápido un compañero que un profesor. Por supuesto, el alumno no es un profesor, no es una persona completamente entendida, pero algún alcance nos pueden dar. Podemos intercambiar apuntes, podemos intercambiar también resúmenes que hemos hecho o páginas web que hemos encontrado. A lo mejor el alumno que se esfuerza un montón para encontrar una página web o un video adecuado para poder comprender un tema y quizá dos o tres compañeros ya encontraron varios videos bastante buenos. Entonces, ¿por qué no compartir estas ventajas, estos esfuerzos e intercambiar las ideas, intercambiar los recursos? Y aquí también quiero hablar de algo llamado extensión de recursos, ¿no? Y esto ocurre cuando tenemos alrededor nuestro socios estratégicos de esta calidad. Cuando hemos encontrado compañeros de esta calidad, ahí es donde funciona esto adecuadamente. Y por ejemplo, una ventaja que tiene un alumno se vuelve también la ventaja para el resto. Y así comparten ventajas, ¿no? Vamos a imaginar quizá que alguno de los compañeros tiene un hermano mayor que sabe matemática, que es un ingeniero quizá. Entonces, el alumno quizá no, él mismo no tenía a quién recurrir para alguna pregunta, pero su compañero sí, ¿no? Y pueden quedar, oye, ¿por qué no vamos el fin de semana, nos juntamos y tu hermano que nos explique a todos, a los tres o a los dos, cómo se resuelve este problema que está complicado? Y él podría hacer la aclaración. Entonces, la ventaja que era solamente de uno, ahora se vuelve la ventaja también del resto del grupo, de un pequeño grupo. Por eso es que sugiero dos o tres compañeros. Tampoco conviene un grupo demasiado grande porque sería inmanejable, pero sí encontrar y valorar el apoyo que puede darnos los compañeros de clase. Entonces, para resumir la idea, uno, olvidarnos de estas ideas tribales de que solamente podemos hablar con quienes solo con quienes son nuestros amigos. ¿Quién sabe si la amistad surja después, no? Claro. Entonces, todos somos compañeros, todos podemos apoyarnos y intercambiar ideas, preguntarnos algún tema, pedir algún apoyo, intercambiar apuntes, cosas que hemos encontrado y apoyarnos. Esto tiene que ser de plano porque si no, si tú te restringes solo a tus amiguitos, eh, te pierdes de mucho. Y, y por otro lado, pues buscar la oportunidad para intercambiar estas ventajas que tenemos. Pero esto solo funciona con compañeros que sean responsables, que siquiera tengan la intención y el deseo de salir adelante. Entonces, los vamos a identificar rápidamente, es muy seguro, y lo que debemos hacer ahí es liberarnos de estas trabas, de estas taras, conversar, rescatar esa opción, ver qué le podemos brindar y también ver qué nos puede brindar e intercambiar y apoyarnos. Ahora hablemos de las fallas. Es decir, vamos, un alumno puede fallar, puede desaprobar, puede pasar por un mal momento. Pero vamos a revisar las razones de esto. Un alumno puede fallar, por supuesto, puede tener problemas porque tiene un problema mayor, ¿no? Quizá hay algún tema de fuerza mayor que lo pone en esta situación. A lo mejor se enfermó gravemente, tiene un problema familiar muy delicado, un problema económico. Entonces estas cosas a veces afectan a nuestro rendimiento. Es inevitable. Esto se decanta pues en suspender, en desaprobar algún curso, lamentablemente, o bajar la nota. Pero también hay razones por las cuales de verdad no podemos fallar. O la verdad que es difícil de aceptar o comprender este tipo de fallos porque es evidente que se pudo evitar. Vamos a revisar algunos de estos temas. Un alumno no puede fallar o descalificar o ser descalificado por no leer lo que debía leer. Eso es un absurdo, ¿no? Imaginemos un padre o madre que le pregunta a su hija, a su hijo, eh, por qué te fue mal en el curso? Y el que te responde abiertamente, bueno, es que no leí lo que el profesor pidió que lea. Así, para ser sincero, eso pasó. Uno se queda como que perplejo, ¿no? ¿Cómo pretendías pasar el curso sin leer lo que te pidieron que leas para poder aprobarlo? No tiene sentido. Otro tema, no podemos fallar por no hacer la tarea que nos pidieron que hiciéramos. Y por último, lo más triste, no podemos fallar, no podemos desaprobar
por no asistir a las clases o no atender a las clases que debíamos asistir y atender, por no participar, por no estar allí. Eso es bastante triste, porque te preguntan, entonces, ¿por qué no aprobaste el curso? ¿Qué pasó? Estaba muy difícil. Y siendo sincero, vas a tener que sincerarte y decir, bueno, la verdad es que no iba siempre a clase. Entonces, ¿cómo queda uno? No, la responsabilidad de uno, por supuesto. Parece que se hubiera uno hecho daño a sí mismo. Pero esto también no es para lamentarse o sentirse mal, es también para ver la oportunidad. La verdad es que hay que entender que todo está en nuestras manos, porque si uno hace cosas simples y absurdas y bastante claras, las cosas pueden irle muy bien, ¿no? Si uno lee lo que tiene que leer, hace la tarea que tiene que hacer y participa en todas las clases, algo así de simple, así de evidente, entonces la verdad es que tiene muchas chances de aprobar el curso, muchas opciones de aprobarlo. Yo diría quizá más del 80 o 90%. Si uno lee lo que tiene que leer, hace la tarea que tiene que hacer y asiste a clase y participa en clase, la verdad es que es muy, muy probable que apruebe. Entonces, la verdad que todo está en nuestras manos y debemos evitar estas cuestiones que nos hacen fallar de manera absurda. A veces no reflexionamos en esto y que puede ser bastante sencillo probar siguiendo el plan. Cumpliendo con nuestras responsabilidades ya tenemos bastante del curso aprobado. Y para evitar estas fallas absurdas, tenemos las acciones oportunas. Y respecto a estos tres temas, vamos a revisarlas a profundidad y vamos a encontrar unas salidas dentro de lo que vamos a brindar aquí en la capacitación. Por ejemplo, para el tema de las lecturas vamos a encontrar cómo gestionar las lecturas para que no se nos acumulen los temas por leer y tengamos mucho que leer de un momento a otro, ¿no? Poco tiempo antes de la evaluación, a veces ocurre que el alumno tiene mucho que leer. Aquí vamos a ver la forma adecuada para poder gestionar estas lecturas con mecanismos muy simples. Respecto a las tareas también, vamos a evitar que las tareas floten, estén allí pasando los días y que no se hagan. Vamos a encontrar buenos mecanismos y comprensión para que las tareas puedan hacerse a tiempo y no se hagan a última hora, poniendo en riesgo la entrega de la tarea o la calidad de la misma. Y finalmente, respecto a la asistencia a clase, el consejo es directo y bastante evidente. Hay que asistir a todas las clases. Eso, hay que asistir a todas las clases. Porque, entre otras cosas, no podemos pensar en que, bueno, esa clase es muy sencilla o no, o la supero leyendo algo o viendo un video, pero no, porque la clase, el momento de la clase es el mejor momento para aprender el tema y te estás perdiendo de eso. Y asimismo vamos a buscar también plantear acciones oportunas respecto a las dudas, porque a veces el alumno no reacciona o no se da el trabajo de detectar qué dudas tiene, qué problemas tiene, o también detecta las dudas, pero calla, no habla y, y lo hace cuando ya es muy tarde y es ya muy complicado. Todos estos temas los vamos a revisar con detenimiento junto con un sistema de repaso muy interesante a lo largo de la capacitación.